nombre es Dr. Chris Mohanty. He trabajado por más de 20 años como psicólogo forense y clínico de la policía. He analizado algunas de las mentes criminales más violentas y perturbadoras. Los asesinos pervertidos sexualmente mezclan sus impulsos y fantasías eróticas con violencia real. Provocar dolor y sufrimiento los excita. Wayne Ford cercenaba partes del cuerpo de mujeres y las guardaba como trofeos. Creo que así conseguía divertirse. De noviembre de 1998. Wayne Ford, de 36 años, llega a la oficina del sheriff del condado de Humboldt, en Northern California. Tiene un seno de mujer cercenado en el bolsillo de la chaqueta. Ford le dice a la policía que es solo la punta del iceberg. Tiene cargos por violación, tortura y homicidio de 4 mujeres, pero puede haber más. Durante al menos 2 años, el conductor de camiones Wayne Ford mutiló y asesinó salvajemente a mujeres debido a que lo excitaba sexualmente. Veía a las mujeres como simples objetos que quería destruir. ¿Qué llevó a Ford a cometer tales atrocidades? Era amable y todo lo demás, pero gradualmente se vuelve malvado y agresivo y pervertido en sus relaciones sexuales. Parecía estar completamente obsesionado con sus senos. Comenzó a querer presumir con ella, principalmente por sus senos, y es así que la hacía caminar desnuda. La conducta de Ford se intensifica. Se puso violento, la golpeaba y un par de veces comenzó a estrangularla mientras tenían sexo. Cuando Kelly le pide a Ford el divorcio, él la viola. Finalmente ella lo deja. Ford nunca es acusado del ataque. 1994. Ford se casa con su segunda esposa, Elizabeth, y sus perversiones sexuales se vuelven más oscuras. Por esto, infligir dolor y sentir dolor eran una parte de todo lo que a él le gustaba. Él pedía que le apretara las tetillas durante el acto sexual y él a su vez clavaba alfileres en los pezones de las mujeres que estaban con él. Ford se vuelve más violento. Viola a Elizabeth y la somete a actos sexuales depravados. Quería verla tener sexo con otro hombre. Esa era otra perversión. Él la obligaba a hacerlo. No lo haría voluntariamente. Y luego le gustaba tapar sus vías respiratorias. Ponía sus manos alrededor de su garganta, o bien ponía algo como una corbata o un cinturón y cortaba su respiración, probablemente para intensificar su respuesta sexual. Incapaz de soportar la conducta extrema de Ford, finalmente Elizabeth lo deja. Octubre de 1997. Ford recoge a una mujer que bebía Mentón en Eureka, California. Tiene sexo con ella y luego la asesina. Para la mayoría de los asesinos en serie, de una u otra forma, esto se convierte en una cosa sexual para ellos. Pero en su caso, era durante el acto sexual que ocurría el homicidio. En su casa rodante, Ford desmembra el cuerpo de la víctima. Guarda sus muslos en el congelador y entierra los brazos y la cabeza. Sin embargo, Ford presta especial atención a una parte del cuerpo: los pechos de la víctima. Después de cercenarlos, los asa en el horno, pone la grasa derretida en una lata de café y lo guarda como recuerdo. Si estudias a los asesinos con una motivación sexual, ellos guardan partes de sus víctimas para volver a vivir la excitación del sexo que tuvieron con la víctima. Creo que en realidad hay maldad en él. Wayne Ford cortó y guardó piezas de sus víctimas para poder revivir la excitación de tener sexo con ellas. Tenía una obsesión con cortar los pechos de mujeres porque eran el trofeo final, un símbolo físico de esta completa dominación y control. Durante el año siguiente,
Ford mata a 3 mujeres. Además, viola y tortura a muchas más. Lo que supimos es que él las estrangulaba hasta que se desmayaban. Luego les hacía resucitación para intentar reanimarlas. Y según él, las que murieron fueron aquellas que no pudo reanimar, aunque intentó hacerlo. Dijo que dejó escapar a 50 de ellas. Que había hecho eso a 50 prostitutas y ellas vivieron. Después de asesinar al menos a 4 mujeres a sangre fría, Ford llama a su hermano, quien lo convence de entregarse a las autoridades. En su entrevista decía una y otra vez que su mente no estaba funcionando, que no podía controlarse a sí mismo y que ya no quería hacer esto. Su historia es que las muertes fueron accidentales porque lo hizo 50 veces y solo 4 murieron. No se tiene certeza de cuántas mujeres asesinó. Yo creo que él mató a más de las que declaraba. Creo que así es como se divertía. Tenía sexo duro con estas mujeres y las estrangulaba en el proceso. ¿Qué motiva a los asesinos pervertidos sexualmente a cometer tales actos? ¿Cuál es su motivación detrás de sus deseos anormales? El nivel más alto de maldad es 22. Wayne Ford es un monstruo que causaba extremo dolor a sus víctimas mientras aún estaban vivas. Reconoció haber violado, torturado y asfixiado aproximadamente a 50 mujeres. 4 de ellas murieron. El hecho de que Ford se haya entregado es algo muy inusual. Quería que lo detuvieran, lo cual no es típico de los casos de asesinos en serie. Pero él no es un ángel. Si estos asesinatos fueron accidentales como Ford dijo entonces, ¿por qué mutilar los cuerpos después? Yo pondría a Wayne en el lugar 17 del índice de maldad. Él la obligaba a hacerlo, no lo haría voluntariamente. Y luego le gustaba tapar sus vías respiratorias. Ponía sus manos alrededor de su garganta, o bien ponía algo como una corbata o un cinturón y cortaba su respiración, probablemente para intensificar su respuesta sexual. Incapaz de soportar la conducta extrema de Ford, finalmente Elizabeth lo deja. Octubre de 1997. Ford recoge a una mujer que bebía Mentol en Eureka, California. Tiene sexo con ella y luego la asesina. Para la mayoría de los asesinos en serie, de una u otra forma, esto se convierte en una cosa sexual para ellos. Pero en su caso, era durante el acto sexual que ocurría el homicidio. Chaqueta. Ford le dice a la policía que es solo la punta del iceberg. Tiene cargos por violación, tortura y homicidio de 4 mujeres, pero puede haber más. Durante al menos 2 años, el conductor de camiones Wayne Ford mutiló y asesinó salvajemente a mujeres debido a que lo excitaba sexualmente. Veía a las mujeres como simples objetos que quería destruir. ¿Qué llevó a Ford a cometer tales atrocidades? Era amable y todo lo demás, pero gradualmente se vuelve malvado y agresivo y pervertido en sus relaciones sexuales. Parecía estar completamente obsesionado con sus senos. Comenzó a querer presumir con ella, principalmente por sus senos, y es así que la hacía caminar desnuda. La conducta de Ford se intensificó. Mi nombre es Dr. Chris Mohandy. He trabajado por más de 20 años como psicólogo forense y clínico de la policía. He analizado algunas de las mentes criminales más violentas y perturbadoras. Los asesinos pervertidos sexualmente mezclan sus impulsos y fantasías eróticas con violencia real. Provocar dolor y sufrimiento los excita. Wayne Ford cercenaba partes del cuerpo de mujeres y las guardaba como trofeos. Creo que así conseguía divertirse. 3 de noviembre
noviembre de 1998. Wayne Ford, de 36 años, llega a la oficina del sheriff del condado de Humboldt, en Northern California. Tiene un seno de mujer cercenado en el bolsillo de la víctima. En su casa rodante, Ford desmembra el cuerpo de la víctima. Guarda sus muslos en el congelador y entierra los brazos y la cabeza. Sin embargo, Ford presta especial atención a una parte del cuerpo: los pechos de la víctima. Después de cercenarlos, los asa en el horno, pone la grasa derretida en una lata de café y lo guarda como recuerdo. Si estudias a los asesinos con una motivación sexual, ellos guardan partes de sus víctimas para volver a vivir la excitación del sexo que tuvieron con la víctima. Creo que en realidad hay maldad en él. Wayne Ford cortó y guardó piezas de sus víctimas para poder revivir la excitación de tener sexo con ellas. Tenía una obsesión con cortar los pechos de mujeres porque eran el trofeo final, un símbolo físico de esta completa dominación y control. Duranifica. Se puso violento, la golpeaba y un par de veces comenzó a estrangularla mientras tenían sexo. Cuando Kelly le pide a Ford el divorcio, él la viola. Finalmente ella lo dejará. Ford nunca es acusado del ataque. 1994. Ford se casa con su segunda esposa, Elizabeth, y sus perversiones sexuales se vuelven más oscuras. Por esto, infligir dolor y sentir dolor eran una parte de todo lo que a él le gustaba. Él pedía que le apretara las tetillas durante el acto sexual y él a su vez clavaba alfileres en los pezones de las mujeres que estaban con él. Ford se vuelve más violento. Viola a Elizabeth y la somete a actos sexuales depravados. Quería verla tener sexo con otro hombre. Esa era otra perversión. Sheriff del condado de Humboldt, en Northern California. Tiene un seno de mujer cercenado en el bolsillo de la chaqueta. Ford le dice a la policía que es solo la punta del iceberg. Tiene cargos y las guardaba como trofeos. Creo que así conseguía divertirse. De noviembre de 1998. Wayne Ford, de 36 años, llega a la oficina del... Algunas de las mentes criminales más violentas y perturbadoras. Los asesinos pervertidos sexualmente mezclan sus impulsos y fantasías eróticas con violencia real. Provocar dolor y sufrimiento los excita. Wayne Ford cercenaba partes del cuerpo de mujer por violación, tortura y homicidio de 4 mujeres. Pero puede haber más. Durante al menos 2 años, el conductor de camiones Wayne Ford mutiló y asesinó salvajemente a mujeres debido a que lo excitaba sexualmente. Veía a las mujeres como simples objetos. Mi nombre es Dr. Chris Mohandy. He trabajado por más de 20 años como psicólogo forense y clínico de la policía. He analizado